inestable, con requerimiento de noradrenalina, y con asistencia respiratoria mecánica. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? No de los severos, no de los que van a estar en cuidados intensivos, sino del resto, de los pacientes con pancreatitis leves a moderadas. El tratamiento inicial se basa con la resucitación con líquidos, la corrección de desequilibrios electrolíticos y metabólicos, y el control del dolor. La hidratación parenteral, lo que sugieren las últimas guías es que se haga con Rincher lactato a una velocidad de infusión de 5 a 10 mililitros kilo hora. La verdad que eso es, no es muy simple, así que en términos generales, 2.500 a 4.000 mililitros a las primeras 24 horas sería suficiente. No dejemos de lado que hay muchos pacientes que tienen comorbilidades como insuficiencia cardíaca, en donde se debería individualizar el manejo de los líquidos. Pero bueno, son la minoría de los casos. En cuanto al dolor, y esta es una pregunta muy frecuente, ponemos diclofenac goteo continuo, lo hacemos cada 12 horas, le ponemos tramadol, utilizamos opiáceos más fuertes. Bueno, la verdad que ya lo he comentado y lo he charlado con mis jefes, he buscado muchos artículos, papers, no he encontrado ninguno que recomiende algún medicamento en particular, y la verdad que si nos dejamos llevar por la escalera analgésica del OMS, puede haber un enfoque escalonado, que según la nueva puede ir en ambas direcciones, y lo que sugiere es que en pacientes con dolor agudo se inicie con opioides fuertes. ¿Qué pasa? Este estudio demuestra que los analgésicos opioides en comparación con analgésica no opioide se asociaba a un aumento del puntaje total del índice de gastroparesia. Estos pacientes se estudiaron en base a este índice y en base a estos síntomas como náusea, vómitos, saciedad temprana, distensión abdominal, y se demostraba que en las primeras 72 horas el paciente que estaba tratado con analgésica opioide presentaba un puntaje más alto relacionado con dismotilidad. Y como sabemos, la dismotilidad puede retrasar la recuperación, generar desnutrición, contribuir a neumonía por aspiración en pacientes que son añosos y son frecuentes por lo menos en el delta. Aumenta la permeabilidad intestinal, el sobrecrecimiento bacteriano, la inflamación sistémica y la disfunción orgánica. Así que hay otros estudios también que dicen que los opioides podrían aumentar el espasmo del esfínter de Oddi, pero la verdad que no hay hasta ahora ningún estudio, como dije anteriormente, que nos diga qué medicación utilizar. Bueno, en cuanto a la prevención de infecciones, ¿estaría indicado el tratamiento para prevenirla? No, no se indican los antibióticos como profilaxis. Eso se deja para cuando tengamos un paciente con signos de infección, ya sea clínicos o imagenológicos. Al inicio no. Y en cuanto al soporte nutricional, bueno, esta también es una pregunta frecuente. Tenemos varios pacientes, 48, 72 horas, nada por boca, y vienen quizás algunos compañeros residentes de clínica o demás que nos preguntan cuándo le van a reponer la dieta, el paciente no está comiendo, inclusive el mismo paciente. Muchas veces hemos esperado a que la amilasa baje o a que el paciente no tenga dolor, y la realidad ahora es que no haría falta esperar a que baje la amilasa completamente o que el paciente esté completamente asintomático para reponer la dieta, sino que la alimentación oral se debería reiniciar cuando el dolor empieza a disminuir y cuando veamos que los parámetros en el laboratorio van mejorando sin necesidad de que estén completamente normal. También recomiendan de que se podría iniciar la dieta directamente con una dieta liviana, que no hace falta arrancar con líquidos. Eso en el caso de pancreatitis leves que tengan tolerancia oral. En el caso de pancreatitis agudas severas que no tengan tolerancia vía oral de alimentos, la alimentación por sonda enteral estaría indicada. Se puede hacer por sonda nasojejunal o sonda nasogástrica. Todos los estudios recomiendan la alimentación enteral versus la alimentación parenteral. Dicen que disminuye las complicaciones, las infecciones sistémicas, la falla multiorgánica y la necesidad de intervención quirúrgica, como este estudio que estoy presentando acá.
En el caso de pacientes que no toleran la alimentación por sonda enteral, obviamente que se debería usar la nutrición parenteral, pero bueno, esto como última opción. Siempre que el paciente tolere la vía oral, sea aguda, grave o moderada, debería utilizarse esa vía. En cuanto al manejo de la vía biliar, hay dos cuestiones. Si el paciente tiene litiasis coledociana, ¿hacemos ERCP? Bueno, la realidad es que no estaría indicado realizar ERCP a menos que el paciente tenga colangitis aguda, que debería realizarse antes de las 24 horas de hecho el diagnóstico. Hay ciertas ocasiones en donde podría llegar a estar indicada, como en pacientes que tienen una pancreatitis biliar con obstrucción del conducto biliar común, y en pacientes que tienen pancreatitis biliar sin colangitis, todavía no hay evidencia sobre cuándo sería el mejor momento para hacerlo. Las guías, y esto es quizás para generar un poco de polémica, y ya que hay varios cirujanos ahora escuchando la clase, me gustaría que den su opinión, pero la misma guía internacional dice que la ERCP con papilotomía antes de la colecistectomía podría disminuir el riesgo de recurrencia de pancreatitis. Vamos a ver qué dicen más adelante. Si me quieren cortar ahora también lo pueden hacer. Y la segunda cuestión, y que siempre nos preguntan los pacientes, y doctor, bueno, ¿cuándo me va a operar de la vesícula? ¿Cuándo me va a sacar la vesícula? Esa pregunta es frecuente desde las primeras 24 horas. Y bueno, Pardini no corras, porque en realidad lo que dicen es que en pancreatitis agudas leves está indicado hacer la colecistectomía a las 48 horas del inicio del cuadro, o antes de dar el alta, obviamente sanatorial, porque el próximo episodio podría ser grave. Así que en pancreatitis agudas leves se debería realizar la colecistectomía. Y en el caso de pancreatitis aguda que tengan colecciones peripancreáticas con ya complicaciones locales, debería retrasarse la colecistectomía hasta la resolución del cuadro, o más allá de las 6 semanas en donde se podría realizar de forma segura. Ahora, tengo un paciente con mala evolución, hace fiebre o tiene mal control del dolor, lo vamos a evaluar y tiene distensión abdominal, presenta algún signo de síndrome de respuesta inflamatoria, o quizás pasaron 5 días y es un paciente asintomático y vamos a pedir una imagen. Bueno, ¿qué pedimos? Pedimos tomografía, pedimos resonancia. Bueno, eso es algo que ya también venimos discutiendo hace tiempo, según la charla de Mariano Jiménez, que no sé si alguien la vio, pero si no la vio se las recomiendo. Obviamente que lo que yo estoy diciendo es mínimo a lo que él dice, que es uno de los mejores. La resonancia sería mejor porque la necrosis tiene la misma densidad que el líquido, la tomografía, entonces quizás no podríamos distinguirlo a diferencia de la resonancia magnética. Pero la realidad es que tenemos mucho más accesible la tomografía, se hace en forma mucho más rápida, sabemos que en 10 minutos podemos tener una imagen de muy buena calidad, o por lo menos eso es lo que tenemos en el Delta. Así que no estaría mal indicada la tomografía, como siempre decimos, en el seguimiento de un paciente que tiene algún deterioro clínico o estamos sospechando que pueda llegar a tener alguna complicación de la pancreatitis, no antes de las 72 horas. Pedimos la imagen porque estamos sospechando complicaciones locales. ¿Y qué nos va a permitir la tomografía? Bueno, poder diferenciar las colecciones. Estas colecciones se pueden clasificar con la misma clasificación de Atlanta que había nombrado antes, en colección peripancreática aguda, pseudoquiste pancreático, colección necrótica aguda y Waldorf necrosis, que ahora voy a nombrar una por una para que tengan algo de idea, más que nada los chicos que recién están estudiando. Las podemos clasificar también según sean agudas o crónicas, según tengan infección o no, o según tengan solamente líquido o presencia de contenido sólido en la misma tomografía. La colección pancreática aguda generalmente tiene bordes mal definidos y no tiene paredes. Se da a los pacientes con pancreatitis edematosa y suelen desaparecer en las primeras semanas del inicio del cuadro. Primera, segunda semana, suelen ser asintomáticas y generalmente no se infectan. Ahí como se ve en la imagen, es una imagen con
mal definida, no tiene paredes, y pueden evolucionar más allá de la segunda o de la tercera semana, convirtiéndose en un pseudoquiste pancreático, que es esta segunda imagen. Los pseudoquistes son colecciones también, que generalmente no tienen necrosis, que tienen una pseudocápsula y que persisten más allá de la tercera semana. Tienen comunicación con el páncreas exocrino y rara vez se infectan. La colección necrótica aguda, es así, aparece bien temprano en el contexto de una pancreatitis necrotizante, generalmente antes de las 2 semanas. Involucran al parénquima pancreático, y cuando hacen eso son más obvias porque el parénquima no realza ante el contraste endovenoso, como vemos en la imagen. Y estas sí pueden infectarse. Como se ve en esa imagen, tiene signos de infección, estamos viendo la presencia de gas. Igual Waldorf necrosis, Mariano Jiménez dice que no tiene traducción, pero bueno, si lo traducimos al castellano sería necrosis amurallada. Tiene una pseudocápsula fibrosa, está mucho más localizada y tiene mayor definición. Generalmente es crónica y se colecciona o se organiza más allá de la 4ª semana y, como la anterior, puede infectarse. Ahora, propongo esto. Tengo un paciente con fiebre, le hago un estudio por imágenes, le hago una tomografía, y tiene una colección necrótica aguda. ¿Qué hago? ¿Le pongo antibiótico o lo dreno? Bueno, como había dicho antes, la antibioticoterapia como profilaxis no estaba indicada, pero hay algunas indicaciones, son bastante pocas, pero podría ser cuando el líquido que nosotros queremos drenar es escaso y la punción no se podría llegar a realizar, o en pacientes que están graves. Podemos iniciar un tratamiento antibiótico. La realidad es que no estaría indicada la punción, sino que debería iniciarse un antibiótico empírico, y se prefiere hacer esquemas cortos que no sean más de 5 a 10 días, o hasta que se haya controlado el foco de infección. ¿Y será suficiente con los antibióticos? Bueno, no, generalmente no, porque los pacientes que tienen colecciones necróticas agudas, que tienen el WOM, Waldorf necrosis, el 80% más o menos va a requerir de que hagamos un drenaje. Ahora, ¿cuándo hago el drenaje? Antes, y también esto está en discusión, a mí, si me quieren cortar y quieren charlar no hay ningún problema, porque es algo que ya lo veníamos hablando hace unos minutitos. Antes, cuando la necrosectomía abierta era el procedimiento estándar, se decía que se debía esperar 4 semanas hasta poder drenar la colección. Ahora, con las técnicas mini-invasivas, quizás se podrían hacer antes de las 4 semanas, y por eso voy a mostrar este trabajo, que es el Pointer Trial, que evalúa si, ante la detección temprana de una necrosis, el drenaje inmediato del catéter mejoraría el resultado, disminuiría el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, disminuiría la presencia de falla de órganos, y mejoraría la morbimortalidad de los pacientes con necrosis pancreática. Se estudiaron en este estudio 104 pacientes, de forma aleatoria. El grupo A se hizo un drenaje inmediato antes de las 24 horas de hecho el diagnóstico, y en el grupo B un drenaje pospuesto después de las 4 semanas, cuando la colección ya estaba organizada. Decidimos que vamos a drenar la colección. ¿Hacemos un drenaje o directamente hacemos una necrosectomía? Y acá, bueno, es la parte creo que más importante de lo que es el manejo de las complicaciones locales de la pancreatitis, porque hablamos del step-up approach. ¿Qué es el step-up approach? Es un enfoque mínimamente invasivo, un enfoque escalonado, en donde se busca posponer la intervención del paciente para disminuir lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que suele suceder en los pacientes que son intervenidos, ya sea por laparotomía, necrosectomía abierta, haciendo procedimientos mini-invasivos. Primero
se indica un drenaje percutáneo o endoscópico, se espera 72 horas, se evalúa la evolución del paciente, si no hubiera mejoría clínica, estaría indicado la colocación de otro drenaje, se vuelve a esperar, se evalúa la evolución del paciente, y como última opción estaría indicada la necrosectomía, que bueno, ya voy a mostrar, pero hay varias formas de realizarlo. Bueno, este estudio, que es el Panther Trial, compara a los pacientes que fueron sometidos al Step-Up Approach con pacientes en donde se hizo la necrosectomía como primera instancia, y lo que demuestra es que disminuye la presencia de falla de órganos o de complicaciones sistémicas, disminuye el número de operaciones y disminuye la morbimortalidad. Y ahora, bueno, vamos a hacer un drenaje. ¿Qué elegimos? ¿Endoscópico o percutáneo? La realidad es que hay varios estudios, uno es este, que es el Tension Trial, en donde se compara pacientes, que, bueno, se asignan a pacientes aleatoriamente a un enfoque completamente endoscópico, y otros, que es el grupo B, a un enfoque quirúrgico, en donde se hace drenaje percutáneo. Y la verdad que la balanza se inclina un poquitito más a lo que son los tratamientos endoscópicos, demostrando que tienen menor tasa de complicaciones, pero la realidad es que en nuestro medio el drenaje endoscópico es algo bastante difícil, no está al alcance de la mano, tiene muy alto costo, lo tiene que realizar un endoscopista intervencionista que tenga gran experiencia, así que nos tenemos que a veces acomodar a lo que tenemos a mano, que sería el drenaje percutáneo. Bueno, el drenaje percutáneo, según esta clase que les dije de Mariano Jiménez, que la verdad que está buenísima, y si tienen la oportunidad estaría bueno que la vean también, van a aprender un poco más de lo que yo les voy a decir. El drenaje percutáneo se podría realizar antes de la 4ª semana, antes de que la colección esté organizada. Está indicado realizar como primer drenaje de forma transgástrica, se va a insuflar mediante una sonda nasogástrica aire hacia el estómago, se coloca el primer tubo transgástrico, y la función de hacer este procedimiento es porque hay algunos pacientes, no es la mayor cantidad, sino entre 8 al 10% de los pacientes que se pueden complicar, que pueden generar fístulas pancreáticas, y realizar un drenaje percutáneo transgástrico permitiría resolver una complicación futura. Bueno, otro drenaje es a nivel lateral izquierdo, que también para nombrar. Ahora, al paciente le hicimos un drenaje y no mejora. ¿Le hacemos la necrosectomía? Bueno, la realidad es que no. Este trabajo demuestra que teniendo un enfoque proactivo, una actitud proactiva, colocando más de un drenaje, como demuestra ahí, colocaron entre 2 a 4, Mariano Jiménez nombró que han colocado en promedio 5 a 6, máximo hasta 12. Bueno, teniendo una actitud proactiva, se disminuye la necesidad de necrosectomías y disminuye la falla de órganos y la mortalidad. Así que no tengan miedo, hay que colocar drenajes. Él nombra, bueno, como segundo drenaje, colocar el lateral izquierdo para después tener acceso en el caso de que tengamos que hacer una necrosectomía en el futuro. Volvemos a esperar. Esperamos 72 horas más, como el Step-Up Approach, el paciente le colocamos varios drenajes y no mejora. Bueno, ahora sí necrosectomía, bueno, como había dicho, posponemos lo más que podemos, pero si hay que realizarlo, estaría indicado. Hay varias formas de hacer necrosectomía. Yo hasta ahora, bueno, estoy por pasar el 3er año de cirugía, no he visto ninguna. Me las han nombrado, las hemos charlado solamente para conocerlas, así que voy a hacer lo mismo. La necrosectomía puede ser endoscópica, puede ser videoasistida y percutánea. En este caso se utiliza el mismo trayecto del drenaje lateral izquierdo para poder abordar al páncreas y realizar el debridamiento. Y la última es la necrosectomía abierta, que se utilizaba hace muchos años, en donde se
se hace una incisión, una laparotomía abierta, y se incide hacia el estómago a través de la transcavidad de los epiplones por el ligamento gastrocólico, como vemos en la imagen derecha, o si el acceso es difícil, mostraban también a través del mesocolón transverso, pero bueno, por lo que me dijo Gustavo, eso no lo solían hacer. Otras de Tengo una las... foto, perdón, Agus, ¿me escuchás? Ah, Sí, te escucho. tengo una foto después para compartir al final de tu charla de una necrosectomía Perfecto, abierta de allá buenísimo. bueno, Gustavo de Lavallén y Marcucci Sí, seguramente han Gustavo visto mucho también más que tiene. yo, tienen de fines de los 90 y yo tengo de comienzo de los 2000, 2001, 2002, que eran todavía necrosectomías abiertas, después le comparto una foto. Dale, Pero bárbaro. dale, seguí. Dale. Bueno, y la otra es por una laparotomía subcostal, una incisión de más o menos 10 centímetros, se seccionan los músculos oblicuos, se divulsionan. No se accede al peritoneo, sino que se desplaza en sentido anteromedial, se accede al páncreas pasando por delante del riñón, para poder realizar también el debridamiento. Como resumen final, me gustó bastante este cuadrito, que también lo había presentado Mariano Jiménez en su charla. El diagnóstico, como había dicho anteriormente, es clínico, clínico y laboratorio. Las imágenes solamente se piden ante duda diagnóstica, o por lo menos la tomografía. La ecografía estaría indicada para evaluar la etiología, inclusive una resonancia también estaría indicado. El tratamiento es la reanimación con fluidos, el tratamiento del dolor. La IRCP estaría indicada solamente en los cuadros con colangitis aguda, y en pacientes con pancreatitis leve debería hacerse la colecistectomía previo al alta. Pacientes asintomáticos al 5.º día, o pacientes que no tengan buena evolución, podemos pedir la tomografía. Si tenemos entre la segunda y tercera semana, o sea, antes de la 4ª semana, alguna colección que se pueda drenar, se puede realizar un drenaje percutáneo. Más allá de la 4ª semana, podría estar indicado el drenaje endoscópico, si estuviese a mano, obviamente. A partir de la 4ª semana, se realiza el step-up approach, se deja la intervención para lo último, la necrosectomía hacia lo último, que es en el menos del 30%, y más allá de las 6 semanas, pacientes que tuvieron complicaciones locales y que no fueron operados de la vesícula, se podría realizar la colecistectomía de forma segura. Gracias. Agus, Eh, bueno, perfecto, se escuchó y se vio perfecto. Voy a aprovechar que lo tengo a Matías Agostini, que fue en un periodo de tiempo muy breve, estuvo con nosotros en el hospital provincial, que tiene formación básicamente en un hospital privado y que ahora trabaja también en un efector privado, trabaja en un hospital español y en Sanatorio IPAM, y quiero preguntarle cómo es, si tiene algún algoritmo de manejo, cómo lo manejan los pacientes ellos con la pancreatitis aguda, cómo lo manejan en el servicio. Matías, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, nosotros generalmente de un inicio a los pacientes, por ejemplo, una de las preguntas que hacía Agustín era el tema de la tomografía, tratamos de posponerlo al 5.º o 7.º día, siempre y cuando el paciente siga sintomático hasta ese momento. En cuanto a la alimentación, una vez que el paciente está, no necesariamente lo dejamos sin nada por boca por mucho tiempo. Una vez que el paciente está asintomático empezamos con líquidos, y las pancreatitis leves siempre se van operados. Esa es la idea generalmente del servicio. Después, con respecto a, por ejemplo, en IPAM tengo un paciente internado de que ha hecho una pancreatitis, a las 48 horas hice una colangitis, así que hubo que hacer una CPR, estuvo en terapia 5 días intubado. O sea, la RCP siempre es solamente para pacientes con colangitis. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, Pero bueno, el tema de profilaxis antibiótica, usan bueno, antibióticos. antibióticos solamente usamos cuando la pancreatitis está acoplada a una colecistitis.
La realidad también es que cuando el paciente no mejora, tiene una pancreatitis moderada o grave, que puede hacer colecciones o viene febril, se hemocultiva. La idea que dice que hay que punzarlo, nosotros realmente no lo punzamos a las colecciones. Generalmente hacemos, si es necesario hacer un drenaje de colección, sí, punción, pero no punción para tomar muestra de cultivo y poner respecto a eso, si está una pancreatitis necrotizante infectada, poner antibiótico, no. Se lo colocamos al antibiótico directamente. Creo que Gustavo tenía algunas preguntas que había anotado para hacerle a Agustina. Sí. Hola. Primero, sí, Gustavo. Sí, gracias por la invitación y la verdad que me encanta. Pero lo primero que quiero decir es que quiero felicitar a Agustina, porque la verdad que lo hizo con una contundencia a la charla, que la verdad que para un residente llama la atención y la verdad que te felicito. Todo lo que diga es con la mejor, o sea que no tengo creo que uno se maneja con la pancreatitis y la mayoría, el 90% son las pancreatitis leve que ve. Yo tengo unos comentarios que fui anotando. Una de las cosas que a mí me preocupa, digamos, y que esto es bastante nuevo también, es la pancreatitis, que cuando entra, por más que pareciera leve, tiene ascitis. Entonces esas pancreatitis, que una vez la última que vi en una chica que es joven, digamos, preocupa porque no es la evolución de o sea, clínicamente andan bien, pero la ascitis es como que le da un toque de riesgo. Lo segundo es la tomografía, y ayer esto lo saqué de Oscar Massa el otro día, y era, ¿por qué esperar el quinto día? O sea, si bien uno espera el quinto día en aquellos que no van a andar bien. Ahora, si a una apendicitis, la mayoría estamos haciendo tomografía, una vesícula que 24 o 48 horas, por más que ande bien, o sabemos que lo vamos a operar en 72 horas, ¿por qué no hacerle una tomografía? Si total, lo único que nos puede decir es que tiene mucho edema y nos va a quedar como antecedente si esa paciente después de la colecistectomía vuelve a ingresar con pancreatitis y a lo mejor ya ese edema o lo que tenga no lo sabíamos. Entonces creo que hoy, y lo están haciendo en el italiano, y a veces hasta resulta más fácil pedirle una tomografía. A nosotros a veces en el sanatorio es más fácil que le hagan la tomografía antes que el ecografista que vino de guardia, que tiene 3 o 4 esperando, que está la embarazada y demás. Entonces creo que la tomografía hoy es un arsenal que debería pedirse, digamos, antes antes de operarse, por más que haya sido leve, porque no le agrega nada y nos da un dato útil. La otra, coincido por eso, la cirugía, evidentemente, 48, 72 horas, fantástico. Lo otro es la dieta también es un concepto relativamente nuevo que dan, dársela enseguida, al otro día, sin esperar la milasemia. La otra vez en esa charla le preguntaba a Oscar de Massa si, por ejemplo, una vesícula que al tercer día uno ya sabe que la va a operar, tiene litiasis, y le pide el laboratorio y sigue con una milasemia de 200, 240, y dice, ¿la opero o no la opero? Entonces el concepto es, se opera, sí o sí, no hay que esperar más la milasemia se demostró que no sirve de nada, no lo digo yo, dicho por él, digamos, esto es una transmisión de lo que le digo, digamos, entonces ya la milasemia no sirve. Si una paciente está bien, tiene litiasis, está controlada, ya comió, y a las 72 horas hay que operarla y lo único que le agregaría es una tomografía. Lo otro que agregaste, la CPR, ¿cuándo la hacemos? Solamente en pacientes con colangitis que no evolucionan bien y que a veces es una forma, por ejemplo que vos tenías, el paciente es la vasculopatía, si tiene una colangitis, a lo mejor no se va a poder operar de la vesícula porque es un caño terrible, entonces sí le haces una CPR y te quedas tranquilo porque a lo mejor hasta lo podés mandar a la casa. Lo otro es que te preguntaría, Agustina, no le pones antibiótico, pero los 4 pacientes tienen ciprometro. ¿Por qué le pusieron ciprometro? Entonces, si bien nos pasa nosotros también, vos vas a ver que cuando hace un piquito de fiebre le ponemos o tazonam, o de acuerdo a quien esté de guardia, uno le pone tazonam u otra cosa. Entonces, una pregunta tengo, ¿por qué a los 4, lo que había, tienen ciprometro puesto? La última, y para no molestarlos más, es que la cirugía abierta, hay un lugarcito para la cirugía abierta, y es la pancreatitis aguda con un abdomen tenso de una hipertensión abdominal. Esa es creo que la única hoy característica que tiene, que decir, bueno, ¿qué le hacemos a ese paciente? Lo único que nos queda es hacerle la laparotomía como descompresión, un paciente que seguramente va a andar mal, pero que evidentemente, digamos, no queda otro. Entonces es el único momento que quedaría para la cirugía abierta. Así que muchas gracias a todos y te felicito, Agustina, y bueno, nada.
Gracias. Bueno, en cuanto a los pacientes que tenemos ahora internados, hay uno solo que lo compartimos con clínica médica y con gastroenterología, que es el primero, Belizán, que lleva 17 días internado, que durante la evolución estuvo febril persistente, los primeros días hizo registros nocturnos y después empezó a hacer registros persistentes diarios. Se le solicita tomografía, tiene 3 tomografías de control durante la evolución, la primera al ingreso que se solicita, lo solicita el médico de guardia. No tiene signos de infección en imagen, no tiene signos de infección clínica, pero el servicio de gastroenterología decidió colocar ciprómetro y lo que nos preguntábamos es si hace 72 horas que está febril, si está relacionado con el antibiótico o no, y eso no sabría responderlo. Después Agus, del resto de los 3 pacientes, sí. Para contarle a todos los chicos, los residentes, que hace media hora, 45 minutos, nos acabamos de conectar con el servicio clínica médica, con el servicio de gastroenterología, a discutir y a tratar de bajar línea, como así decirlo, por el tema de un montón de cuestiones que nos preguntábamos y que nos planteamos como vos, Gustavo, es decir, ¿por qué tenía tomografía al ingreso? ¿Por qué le tuvimos que poner antibiótico en un momento que no considerábamos poner antibiótico? O sea, hay un montón de cuestiones que también puertas adentro lo acabamos de discutir hace 45 minutos con los otros 2 servicios tratantes, que es una manera de por lo menos aunar criterios y poder discutir de forma prolija al paciente en cuestión. Y hago la última aclaración, que Agustina no está en el chat ahora activo. El paciente con la pancreatitis grave, que se comportó como con un síndrome de respuesta sistémica temprana con disfunción multiorgánica, acaba de fallecer en 72 horas, en terapia, colangítico, asociado a una pancreatitis grave, tal vez. Colangítico tal vez, digo, pero bueno, o sea, de los 4 pacientes quedan 3, porque el de la pancreatitis grave falleció en menos de 72 horas. Dale, Agustina. Bueno, nada, ese paciente tenía una colangitis aguda y por eso se decidió el tratamiento antibiótico. En cuanto al paciente que se operó hoy de vesícula, hoy se hizo la colecistectomía, al ingreso tenía una orina con leucocituria, piocituria y gérmenes, se pidió un uracultivo y arrancamos el tratamiento antibiótico empírico con ciprofloxacina, y el tercer paciente que está internado, que tiene antecedentes de un síndrome coledociano, tiene una ecografía al ingreso sin particularidades, pero le pedimos una resonancia porque presentaba un aumento en las enzimas hepáticas y la bilirrubina. Le pedimos una colangioresonancia y se vio que tenía en esa imagen, o por lo menos informaban una colecistitis aguda con leucocitosis en aumento. Si mal no recuerdo, pasó de tener 15.000 casi a 25.000 blancos, así que decidimos colocarle el tratamiento de antibióticos. Son todos pacientes complejos, con muchos antecedentes los que tenemos, y eso también dificulta a veces el manejo. ¿Te ha gustado? Ah, no, Marcucci quiere hablar otra vez. Lavallén es tu paciente, mientras tanto que estuvimos discutiendo recién. Ahí Gustavo Marcucci está con la palabra también. No, yo nada. Estoy de acuerdo, todo se ve que nada, perfecto. No, ahora que estuve leyendo varios estudios, intento manejarme como son con las guías, también como dijo Matías Agostini, que ellos se manejan bastante con las guías por lo que se ve, y si hay algunas cosas que yo fui cambiando después de haberlo estudiado, es el tema de la dieta. Quizás antes no le hubiese puesto dieta a un paciente que seguía con algo de dolor o con la amilasa alta, y para los chicos que también están estudiando, la amilasa es uno de los criterios para hacer el diagnóstico, pero no es criterio para evaluar la evolución, no es criterio para evaluar la severidad. Como vimos, los 4 pacientes que por lo menos nosotros tenemos en el ingreso tienen una amilasa bastante similar, y los 4 se comportaron de manera diferente, inclusive, como dijo Pardini, bueno, sí, 3, bueno, pero lo tenemos que contar porque viene con una amilasa de 1100 como el resto, y la verdad que tuvo una evolución completamente desfavorable, y hemos tenido pacientes con 2000 o 3000 de amilasa, con una pancreatitis leve, con una evolución favorable, rápida, y así que bueno, que no se queden con que la amilasa los puede determinar el cuadro, la evolución o el pronóstico, porque sirve para hacer el diagnóstico inicial, pero después deja de... Seba. Sí, ¿quién es? Pará. No, yo, Nico. Ah, Nico, Nico, quiero que vos respondas a esta pregunta del chat, que son preguntas de estudiantes. Nicolás Mónaco. ¿Por qué no se ve el chat?
El chat lo veo yo, me No, parece, creo. no sé. Sí, Ah, por privado. no nos parece a todos. Espera, Nico, te paso Sí. la pregunta de los chicos. Luego de la colecistectomía laparoscópica, ¿cuándo se da el alta al paciente y qué tipo de seguimiento hace el paciente? Después de la colecistectomía, si el paciente está bien, obviamente es operado porque mejoró su cuadro inflamatorio pancreático, entonces después de las 24 o 48 horas se puede ir de alta sin problema y se controla como cualquier vesícula si es que no hizo ninguna complicación local, sino hay que hacer el seguimiento con imágenes de la complicación local de la pancreatitis. Pero lo que es netamente la vesícula, el postoperatorio es similar a cualquier otro. Contalo. ¿Que el seguimiento? Sí, cómo se cita el paciente a control, cómo se dan las pautas de Ah, alarma, cómo se le da el alta, bien, se va con antibióticos, se va con analgésicos, se va con dieta. El paciente, si estaba con antibiótico por su patología de base, se va con el antibiótico que tenía, ciprometro en ese caso, o lo que fuera que se le haya puesto, AMS o lo que tenga. En caso de que no hubiera tenido ninguna complicación local y simplemente se hizo la colecistectomía, se hace profilaxis de piel, que se puede hacer intraoperatorio con cefalotina a 2 gramos, o se puede ir con alguna cefalexina o algo para piel solamente para el ambulatorio, y se hace control a los 7 días, a los 14 días, para ver un poco lo que son las heridas y la evolución de la vesícula. Si hay una complicación local de la pancreatitis, bueno, eso se controla diferente, con imágenes, con tomografía, y un poco lo que fue diciendo Agustín. Eso para que tengan un pantallazo. Respecto a lo que yo quería consultar un poco al resto de los efectores, los chicos están del PRO, vino de algún otro lado, del español, y bueno, Gustavo también. ¿Cómo es el tema del manejo de los antibióticos? Una cosa que se discute bastante por el hecho de que, por ejemplo, los pacientes que tuvimos, pacientes febriles, persistentes, con 5 días de fiebre, 6 días de fiebre, una fiebre con una a priori sospecha inflamatoria, que no tiene signos de infección, quizás ni siquiera sin leucocitosis, ¿cómo manejan el antibiótico? ¿Lo ponen empírico siempre? ¿Lo esperan? ¿Cuánto lo esperan? ¿Y con qué arrancan? ¿Se arrancan con ciprometro o arrancan directamente con pipertazo o algún carbapenémico en algunos casos? Le puedo darle Marcucci y le voy a dar después la palabra a una residente del hospital provincial. Ahora le voy a dar. Dale, Gustavo. Digamos, en principio, lógicamente no ponemos antibióticos. Hoy, si necesitamos hacer antibióticos, arrancamos directamente con pipertazo. Digamos, en general, el paciente ese, si digamos, necesita antibiótico de entrada y más, primero entre consulta con clínica, con gastro, y probablemente necesite terapia. Digamos, no es común que persiste fiebre y no tenga otra cosa, que no tenga una colangitis o algo por el estilo. El paciente persiste con fiebre, digamos, en esa curva térmica, es porque algo le está pasando que no estamos viendo, y ahí normalmente jugamos la tomografía, aunque sea el segundo o tercer día, y si hace falta lo repetimos una vez por día. Pero en principio hoy no ponemos ciprometro, sino usamos pipertazo. Juli Barros, que te di el micrófono, residente de cirugía del Hospital Provincial. Contales un poco lo que hacemos en el hospital también, que son otra opción para que los chicos escuchen, otro manejo distinto a la cuestión hospitalaria. A ver si podés ahora contarnos. Sí. ¿Qué tal? ¿Me Buenas escuchás? noches a todos. Sí, ¿me escuchan a mí? Perfecto. Bien. Nosotros por lo general, en realidad, el paciente que ingresa con diagnóstico de pancreatitis, bueno, como decía Agus, nosotros no le ponemos antibióticos de entrada, excepto, como decía Mati, que tenga adherido una colecistitis. Que bueno, en ese caso nosotros empezamos con AMS. Salvo que el paciente sea, por ejemplo, alérgico a la penicilina, y en ese caso sí usamos ciprometro. En el caso de que, bueno, sea una colangitis o un paciente con un síndrome febril asociado, sí lo hemocultivamos al paciente antes de empezar con los antibióticos, y en ese caso, por lo general, ampliamos el espectro y usamos imipenem. Esperamos, obviamente, el antibiótico, y en ese caso, bueno, vemos si cambiamos o no el antibiótico. Perfecto. Quiero que le cuente, Juli, ya que te tengo presente, cómo es en el caso de la coexistencia de una colangitis aguda, una pancreatitis aguda, para que los chicos vean que no en todos los servicios de cirugía general de Rosario disponen de la posibilidad de endoscopía de urgencia,
quiero que cuentes cómo es el procedimiento, el proceso por el cual uno tiene que ustedes acceder a una colangia retrógrada endoscópica, a ver cómo pueden resolver el paciente colangítico asociado en el contexto, en este caso, una pancreatitis aguda. Sí, nosotros es bastante engorroso en realidad cuando ingresa un paciente con sospecha de colangitis o diagnóstico ya hecho de colangitis, por el hecho de que bueno, no contamos con los métodos apropiados, y en ese caso nosotros lo que tenemos que hacer obviamente es ir viendo la evolución del paciente, siguiéndolo, y bueno, vamos viendo la curva térmica, todo bueno, obviamente el síndrome de respuesta inflamatoria, y según eso, sí vemos si pedimos o no una colangio, perdón, una IRCP. En ese caso sí, se puede pedir una IRCP de urgencia, que bueno, hay que hablar con cuidados progresivos, también ver, obviamente, si no te toca un fin de semana, que en el caso es más engorroso todavía, porque bueno, nosotros tenemos que comunicarnos ahí ya directamente con el ECA o el sistema efector, digamos. Y bueno, más que nada eso, es bastante engorroso para nosotros por el hecho que es difícil de conseguir el procedimiento. Bien, gracias Juli. No, la idea era para que los chicos escuchen que no en todos los servicios están dadas las condiciones ideales por ahí o necesarias de trabajo. Ahora te activé, Gustavo Lavallena, en el micrófono, que quiero una respuesta, pero bueno, más que nada me interesaría que el panel escuche, porque en realidad todos tenemos realidades distintas, tanto en el Sanatorio de la Mujer, tanto en el Hospital Español, tanto en el Hospital Provincial. Todos tenemos realidades distintas y nos tenemos que adaptar siempre a las mejores condiciones laborales y a los métodos que podemos disponer. Gustavo, pregunta del panel, dice, sí. Cuestiones tan básicas como que nosotros no tenemos AMS, o sea, vamos desde un antibiótico hasta un procedimiento como una IRCP. Tal cual. Claro. Voy para Lavallén, pregunta del panel de los chicos, dice, para el tratamiento de la pancreatitis aguda por litiasis, dice que hoy tuvieron una clase y quedaron que el tratamiento de elección era papilotomía y en un segundo tiempo una colecistectomía laparoscópica. Yo quiero que vos le aclares, Gustavo, que a los míos los vengo machacando, que tengo varios míos, ¿cuáles son los procedimientos de elección en caso de coexistencia de la pancreatitis aguda con la litiasis coledociana? ¿En qué porcentaje coexisten ambas patologías y cuál es el tratamiento? ¿En una o en dos tiempos? ¿En uno o en dos tiempos? Bueno, hola. Nada, la verdad que está muy linda la discusión, impresionante. Mira, depende mucho con los métodos con los que uno cuenta. Yo trabajo en tres lugares, trabajo en el Delta, trabajo en la Mujer, trabajo en el Hospital Provincial. En el Hospital Provincial no hay ni colangio-resonancia, porque no hay resonador, ni IRCP de urgencia. En el Delta hay colangio-resonancia con un resonador de bajos Tesla, y en el Sanatorio de la Mujer hay un buen resonador. Entonces es mucho más fácil acceder al diagnóstico en un lugar donde hay un buen resonador, hoy por hoy con una colangio-resonancia, que en los lugares donde no hay. En cuanto a la pregunta puntual del tratamiento de la litiasis en la pancreatitis, hoy por hoy el tratamiento de la causa más importante de la pancreatitis, que es la litiasis vesicular, y que está asociado en un 10 o 12% de litiasis coledociana, es la cirugía, la colecistectomía videolaparoscópica con colangiografía intraoperatoria. En realidad, nosotros que somos un poco más viejos, siempre hay que hablar un poco de historia de este tipo de tratamientos. Y antes, y un poco sumarme a lo que decía al principio Gustavo Marcucci, hace 20 años atrás nosotros nos enseñaron que para poder operar, hablando de pancreatitis leve, para resolver la causa, o sea, para hacer la colecistectomía laparoscópica o la colecistectomía en ese caso, había que esperar 48 o 72 horas de amilasa normal. Hoy la realidad es que la amilasa debería pedirse el primer día, hacer diagnóstico, y después no hay ningún sentido con pedir amilasa diaria y hacer curvas de amilasa, no tendría demasiado sentido. Y la realidad es que si la pancreatitis es leve y el paciente mejora en las primeras 24 o 48 horas, cuando el paciente tiene mejoría clínica en su pancreatitis, uno debería resolverle el cuadro biliar. La forma de resolver el cuadro biliar es una colecistectomía laparoscópica con colangiografía intraoperatoria y tratar de resolver en un tiempo y por vía laparoscópica la litiasis coledociana.
ya de una cosa más específica, eso puede hacerse por vía transística o haciendo coledocotomía, haciendo cierre primario, dejando endoprótesis, etcétera, etcétera. Pero la respuesta a esa pregunta es colecistectomía con colangiografía intraoperatoria y eventual resolución en un tiempo de la patología biliar. Ahora bien, lo que a los chicos les dijeron, que hacer primero la papilotomía endoscópica y luego la colecistectomía laparoscópica, eso fue el paradigma durante muchísimo tiempo y no está mal que uno pueda llegar a hacer eso. No está mal que eso se pueda hacer, porque la verdad es que también depende de la habilidad técnica del cirujano, de los materiales que el cirujano tenga, porque se necesita un buen arco en C, se necesita un buen equipo de laparoscopía y se necesitan elementos para instrumentar la vía biliar, como canastillas, etcétera, etcétera. Y también depende mucho de la capacidad que uno tenga para conseguir una papilotomía endoscópica. Volviendo al hospital provincial, en realidad en el hospital provincial no hay papilotomía endoscópica, entonces se hace mucho más cirugía con coledocotomía o extracción en un tiempo o resolución en un tiempo de la patología biliar. Sí, en este caso nos puede ayudar bastante una colangioresonancia previa. ¿Por qué? Porque si en realidad nosotros encontramos que el paciente tiene un cálculo enclavado en la papila, por ahí sí podemos llegar a discutir primero hacer la retrógrada o la papilotomía endoscópica y luego la colecistectomía laparoscópica. Ahora, no estando esa situación puntual, yo creo que y en realidad lo que se hace hoy es primero la colecistectomía laparoscópica con colangio intraoperatoria. Y quiero agregar una sola cosita, que yo me había anotado un montón de cosas, pero Gustavo fue casi punto por punto, que es la tomografía el primer día. En realidad en la pancreatitis grave, lo que hablamos en la charla previa, lo que nos sirve para hacer diagnósticos es una tomografía al cuarto o quinto día. Está muy bien lo que plantea Gustavo, si un paciente, que lo que decía yo al principio, que hoy por hoy se resuelve rápidamente la patología biliar, o sea, uno puede llegar a operar hoy una pancreatitis al segundo día de internación, cosa que cuando nosotros nos formamos eso no era así. Por ahí sí sería importante hacer una tomografía y entonces uno evaluar un poco el estado del páncreas. Aunque con una buena ecografía, operador dependiente, ir yendo a buscar el páncreas, uno también lo puede definir y también define mucho el estado clínico del paciente. Seguramente Gustavo no va a operar un paciente de una colecistectomía laparoscópica por pancreatitis si el paciente está distendido, tiene líquido libre, tiene ascitis o está por pasar a terapia intensiva. Entonces, pero resumiendo, el tratamiento hoy de elección es la colecistectomía laparoscópica con colangio intraoperatoria y tratar de resolver en un tiempo la litiasis coledociana. Si no se puede hacer eso, porque el cálculo está enclavado, porque uno no cuenta con los medios,